son las 4:10, creo que es oportuno entonces ya darle el micrófono a un gran sacerdote, a un gran hermano de comunidad, a un obispo, Monseñor Alberto Bochatey, quien nos acompaña esta tarde y pues va a hacer la conferencia entonces inaugural sobre la batalla por la vida, eh, todo lo que es el caso de Argentina, donde se aprobó el aborto recientemente sin mediar ningún tipo de causal, de manera completamente abierta, con un lobby internacional muy fuerte, y todo lo que le espera, digamos, a América Latina en esa situación. El padre Alberto, así lo conocí desde hace muchos años como el padre Alberto, un gran amigo, un gran mentor, también lo tengo que decir, fue mi superior en Roma durante muchos años y bueno, lo tenemos ahora sirviéndole a la Iglesia de Dios desde el episcopado en la diócesis de La Plata, en Argentina. Es miembro de la Comisión Pontificia para la Vida y ha sido un luchador junto con muchos otros, pero él ciertamente descuella en este tema de la defensa de la vida, particularmente allí en Argentina. Claro, hay batallas que se pierden, pero pues esperamos nunca la guerra, nuestras convicciones, etcétera. Y esta pequeña acogida a Monseñor, a nuestro hermano, pues es una manera también de agradecerle la valentía que ha tenido, pues, de defender la vida en todas sus formas, desde el principio hasta el fin de lo que Dios nos da. Entonces, Monseñor Alberto, pues muy complacidos de que esté con nosotros y muy bienvenido y pues el micrófono es suyo. Adelante. Vamos a ver, Monseñor, si levantamos el micrófono. Ya, muy bien. Ahí me lo digo, sí, que estaba bloqueado. Bueno, Ahora sí. muchísimas gracias, querido padre Mauricio Saavedra Monroy, y un saludo muy especial a todas y a todos los que están conectando, viendo muchos queridos amigos de varios lugares del planeta, estas nuevas tecnologías a las cuales nos ha zambullido el COVID, tienen estos aspectos tan positivos de poder encontrarnos. Bueno, el tema es muy amplio. Estamos en una universidad y abriendo un curso. Yo voy a tratar de primero contarles en general cómo ha sido el proceso aquí en Argentina, para después detenerme un poquito en el tema del acto humano y la conciencia humana y terminar viendo un poquito cómo se concentró toda esta nueva forma de pensar, el nuevo lenguaje, las nuevas ideologías en la ley del aborto que acaba de ser aprobada ahora a final de diciembre, en víspera de Navidad, haciéndonos este gobierno un regalo a los cristianos muy agradable, entre comillas, y en enero fue promulgada ya esta ley. En Argentina, como en muchos países, ya venimos de hace muchos años con distintos intentos de lograr aprobar una ley de aborto. Se intentaron muchos caminos, como fue en Colombia, por ejemplo, ir a la Corte Suprema, buscarlo que viniera, que no pasara por el Parlamento, sino por una decisión de justicia. De hecho, en Argentina hubo el famoso llamado fallo FAL, que es una sigla para tratar de justificar la interrupción legal del embarazo, ¿no? Tenemos también el problema del lenguaje muy sofisticado, como en tantos otros países, donde no se habla de aborto, sino de interrupción legal del embarazo, aunque después, paradojalmente, dentro de los textos se habla de aborto directamente. ¿Por qué? Porque no existe en medicina una definición de interrupción del embarazo, sino que existe el concepto aborto, que es lo que se hace, ¿no es cierto? Y se buscó ese camino, luego se buscó un camino regional, dando un protocolo a la cual adherían las distintas provincias, los distintos estados que forman la Argentina para que puedan ir adhiriendo. La salud en Argentina, como la educación, es provincial. Cada provincia, cada estado regula, al menos teóricamente, la salud y la educación. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Nacional
son como entes coordinadores, reguladores de las grandes disciplinas, pero las cosas, los actos concretos los hacen los distintos gobernadores, los distintos parlamentos regionales. Entonces, ¿qué se buscó? En el viejo Código Civil de la Argentina de 1821 figuraba un artículo no de aprobación del aborto, sino de no punibilidad. No se castigaba el aborto en dos causas: cuando estaba en peligro de muerte inminente de la madre y cuando el embrión era fruto de una violación de una persona llamada, con la terminología de aquella época, idiota, o sea, discapacitada, diríamos nosotros hoy, ¿no es cierto? Y obviamente siempre se interpretó ese código y esa normativa para esas excepciones: peligro inminente de la vida de la madre y una violación de una mujer discapacitada. ¿Qué se buscó? Ampliar, darle mucha más amplitud a ese concepto, y entonces se pasó a decir cualquier tipo de violación, y se pasó a decir también que el peligro de la madre podía ser emocional, psicológico, afectivo, etc., ¿no? Esto es parte de la campaña mundial con respecto al ataque de la vida naciente, así como tenemos otros argumentos reiterados con respecto al final de la vida. Yo soy dueño de la vida, nadie me puede obligar a sufrir, yo decido si vivo, si muero, etc. Se van sembrando ya distintos conceptos para poder penetrar el no respeto fundamental al valor de la vida. Este protocolo, así llamado protocolo del ILE, interrupción legal del embarazo, prácticamente se amplió en el año pasado, cuando asumió el nuevo gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Fíjense que el presidente asumió un 10 de diciembre y el 12 de diciembre, desde la Casa de Gobierno, no desde el Ministerio de Salud, sino de la Casa de Gobierno, el ministro de Salud, con un grupo de miembros de los equipos de proaborto, obligaron a que el protocolo fuera nacional. Todas las provincias tenían que adherir al protocolo de interrupción legal del embarazo. ¿Por qué les cuento esto? Porque, ¿qué pasó? A partir de ese día, del 12 de diciembre del año pasado, del anterior, perdón, ya se podían hacer abortos de una forma plenamente abierta en Argentina. El presidente, no obstante, por las presiones de los lobbies, lo dijo explícitamente que él quería la ley porque lo había prometido en campaña. Imagínense si todos los políticos realmente se preocuparan por hacer las cosas que prometen en campaña, tendríamos un mundo mucho mejor, ¿verdad? Bueno, esta promesa de campaña la tenían que cumplir urgentemente, obedeciendo al lobby LGTB, etc. Acá también surgió otro problema, y era que cuando la Iglesia hablaba, o alguna institución identificada con la Iglesia Católica hablaba, los medios nos llamaban el lobby de la Iglesia, el lobby del Papa Francisco, cosas por el estilo. Tuvimos que hacer un gran trabajo para denunciar a aquellos que no permitían que los ciudadanos que éramos católicos, o el sacerdote, el obispo, no pudiera hablar con sus legisladores, que fue otra de las partes importantes por el cual yo creo que se logró que en el intento de hace 2 años fracasara la ley de aborto. ¿A qué me refiero? La Conferencia Episcopal Argentina se organizó de común acuerdo y nombraron a 2 obispos para que hablaran con todos los legisladores, de manera formal, como enviados de la Conferencia Episcopal, a charlar con ellos y tratar de presentar nuestras preocupaciones con respecto del aborto. Esto fue la primera vez que se hizo claramente, y comenzaron a atacarnos diciendo que la Iglesia hacía lobby, ¿no es cierto? Como uno de los 2 obispos que tuvimos que recorrer las oficinas de los diputados y los senadores, me tocó a mí, yo comencé una campaña denunciando a aquellos que me impedían, como ciudadano argentino, hablar con mi representante. Claro, con ese lenguaje y frente a eso no había argumentos, porque cualquier ciudadano tiene derecho a hablar con sus representantes, y eso no significa necesariamente hacer un lobby. Además, perfectamente podíamos presentar
lobbies de distintas empresas de proaborto, por ejemplo, de los laboratorios que venden las drogas para los abortos químicos, etc. Y fue como una evolución en el texto y en el lenguaje. Gracias a Dios, en aquella oportunidad fracasó la votación por muy pocos votos, y no digo que haya sido por la acción de los obispos, pero fue, fue algo que marcó definitivamente una forma de trabajar. El debate que tuvimos este año pasado fue rapidísimo, lo presentaron a mitad de noviembre y se votó a mitad, el veintitantos de diciembre, o sea que fue escaso mes y medio de debate, solamente con 2 sesiones de diputados y de senadores en el medio, y se aprobó en víspera de Navidad y se promulgó el 10 de enero. Una velocidad desconocida en el Parlamento argentino, donde todavía hay leyes de hace 2 o 3 años sin ser promulgadas, ¿no es cierto? Había claramente un interés directamente manifestado por el presidente de la Nación. Todo esto nos llevó a hacer un trabajo que implicaba sobre todo el tema del lenguaje. El tema del lenguaje, y veo que también la universidad de ustedes tiene un doctorado, un curso sobre el tema del lenguaje, es fundamental. Las categorías de pensamiento son variadas. La Iglesia siempre ha dicho que estamos no en una época de cambio, sino un cambio de época. Y también estamos en un cambio de paradigma de pensamiento. Ya lo decía San Juan Pablo II, hablando del aborto, que en Evangelium Vitae, en el año 1995, proféticamente, que como un delito pasaba a ser un derecho, ¿no es cierto? Porque hoy se habla del derecho. Entonces, en todo ese trabajo cultural, porque ya no se trataba de ver que no saliera la ley de aborto, en muchos momentos teníamos la convicción de que iba a salir, como esta vez que los votos habían cambiado ya los legisladores y veíamos que los números no daban. A veces hay que ser un poco pragmático, ir viendo quién vota para un lado o para el otro. No había que desaprovechar el trabajo del lenguaje y de la ideología, porque se presenta como un pensamiento hegemónico, ¿no? Con algunas categorías que no pueden cambiar, y hay que poner alternativas. Y ya no hablemos solamente del lenguaje de género, ¿no es cierto? Hablar todo con la o con la X o con la arroba, etcétera, etcétera. Y sobre todo remarcar que el hecho de no utilizar esa no sé cómo calificarlo, novedad que se le pretende imponer culturalmente al pueblo, todos los cambios de lenguaje, de pensamiento en general, en cualquiera de sus países, vienen de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Por lo menos en Argentina se han ido popularizando palabras que surgen de la jerga de la gente, ¿no es cierto? Es imposible pensar que de un grupo de ideólogos, políticos o pensadores impongan un lenguaje nuevo a la gente. Y para imponerlo tienen que ser muy severos, muy rígidos. Y cada vez que vos no hables con la E y no digas todes, en cambio de todos o todas, hay que decir todes, te estigmatizan, ¿no? Sos un machista, sos un agresor, no estás de acuerdo con el feminismo, sos un violador, o sea, exageraciones desequilibradas, y que además no tienen éxito, porque ellos dirán lo que quieran en los documentos, en los diarios, en la televisión, pero yo les aseguro que caminando en mi diócesis, las capillas barriales, nadie habla de todes, ni todas esas cosas. Eso es un invento de una oligarquía del pensamiento, ¿no? de una clase media alta, ideologizada, que se lo pretende introducir como un lenguaje popular. Imagínense esto después a nivel de una catequesis, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, una cosa es a nivel científico y otra es la pastoral de la iglesia. Y es verdad, está en la facultad de teología y sabemos que cuando estudiamos teología
no estamos haciendo solo pastoral social, sino que estamos haciendo una ciencia, desarrollamos una ciencia. Y no tenemos que perder todo lo que implica el desarrollo de una ciencia. Pero también esa ciencia tiene una aplicación. Así como el médico que estudia medicina en la facultad, un día llega a la cama del hospital o a la sala de urgencias y atiende a la gente. Allí el lenguaje tiene que ser el lenguaje cristológico, catequético, que la Iglesia no puede renunciar. Y obviamente el lenguaje ideológico, de género o de algunas otras alternativas no es necesariamente el evangélico, por lo cual nosotros no estamos obligados mínimamente a utilizarlo, aunque podamos tener algún gesto de acercamiento, de no chocar de frente, para poder avanzar en el diálogo. Les pongo un ejemplo típico. Cuando estábamos hablando de la ley de aborto, ustedes saben la vieja discusión que existe entre decirle que el embrión es persona o no es persona. Hay muchas corrientes científicas que no consideran que sea persona. Para nosotros, de la antropología cristiana, el ser humano es persona desde el primer momento que es ser humano. Ser humano y persona es una misma cosa. No es que vos sos primero ser humano y después sos persona y después sos no sé qué cosa. Lo que sí es que la personalidad se desarrolla progresivamente, pero se desarrolla la personalidad porque sos persona, ¿no es cierto? Bien, entonces muchas veces en el debate, en el diálogo, se enroscaban, diríamos así, se hacía la pelea porque algunos grupos católicos hablaban de la persona humana desde el día 1. Nosotros proponíamos hablar del ser humano, identificando que para nosotros ser humano y persona humana es exactamente lo mismo, pero utilizando el concepto de ser humano. ¿Por qué? Porque nadie podía negar que desde el día 1 hay un ser humano, aunque sea pequeñísimo, unicelular, porque si no era un ser humano, ¿para qué lo ibas a abortar? Porque lo que se abortan son seres humanos. Si eso no es un ser humano, todo lo que sería el aborto en la primera semana no tendría sentido, ¿no? Se dan cuenta que son todas esas contradicciones en las que para nosotros nuestra forma de verlo es muy importante, el lenguaje es fundamental. Los que son profesores en la universidad se agarrarán la cabeza, como nos hemos agarrado también la cabeza todos aquí, muchas veces cuando un estudiante, buen estudiante, no sabe expresarse, no sabe utilizar el lenguaje preciso, académico, científico. ¿Por qué? Porque está diciendo mal las cosas, ¿no es cierto? Pero de la otra parte, en esta cultura del relativismo, en esta cultura del subjetivismo, no importa el lenguaje, importa lo que yo siento o la que es la sensibilidad para mí de esa palabra. ¿Qué significa esa palabra para mí? Subjetivismo absoluto, relativismo absoluto. Nosotros no podemos avanzar en un diálogo universal si cambiáramos las palabras todo el tiempo. Aquí mismo, en este Zoom, que somos de varios países, todos hablamos español o castellano, pero seguramente en cada país hay alguna palabra diferente, ¿no es cierto? Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que estuve en Colombia y a las 8:30 de la mañana me ofrecieron un tintico, ¿no? En mi país un tinto es un vino tinto, ¿no? Y estos colombianos se desayunan con vino tinto, pero ¿cómo es esto, no? Y era un rico café negro, ¿no es cierto? Bien, bromas aparte, esto que culturalmente es atendible, científicamente no lo es. En ningún país al café, científicamente no se lo llama café, es siempre café. Después, popularmente le daremos muchos otros nombres. Insisto mucho el tema del lenguaje porque por ahí nos llevan a rumbos equivocados. Es como cuando uno va por una carretera y hay una bifurcación. Si el cartel, la indicación no es muy clara, yo puedo agarrar un camino que parece paralelo, pero que de repente me lleva a finales muy diferentes, y a veces no a donde yo quiero ir, que es el bien de la persona. Lo mismo con las leyes positivas. Con la ley positiva, ¿qué está pasando? ¿Por qué buscan una ley de aborto tan desesperadamente? La buscan porque saben que un protocolo, que ese juego de palabras de interrupción legal del embarazo o lo que sea, objetivamente no existe. Mismo fíjense que en la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud utilizan el concepto aborto. Ya desde la conferencia aquella de Pekín del año 95, surgió el gran problema en Naciones Unidas de saber de qué se estaba hablando, por ejemplo, cuando se hablaba de género, ¿no es cierto? Y tuvieron que hacer una reunión especial después de un tiempo de estudio para llegar a un consenso en el lenguaje interno de Naciones Unidas de qué significaba género, cuántos géneros había, etc. En Naciones Unidas tiene la Organización Mundial de Salud también un libro, no sé si ahora lo siguen imprimiendo, será virtual en este momento, pero tradicionalmente era un diccionario de tapas verdes donde era el diccionario interno para la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para Naciones Unidas, de qué significaban los documentos de Naciones Unidas tal o cual palabra, que no necesariamente era lo mismo que significaba en su idioma, ¿no? Es como cuando se hace, por ejemplo, la traducción profesional de un contrato comercial, de Estados Unidos con Japón, con China. Las palabras técnicas de comerciales tienen que tener un código de interpretación, porque de repente en un país hay una carga determinada para decir compraventa y no transacciones y cosas por el estilo. Disculpen que esto que puede parecer un poco muy técnico, muy fuera del tema que estamos hablando, yo considero que es uno de los temas claves. Si yo logro traer a mi interlocutor a unos conceptos que los definimos tal cual y los compartimos, el diálogo va a ser diferente. Insisto, el ejemplo claro de persona humana, ser humano, etc. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es esto que estamos viendo nosotros, el poder de los medios, el poder de la tecnología. Hoy cambió todo. En un segundo, literalmente en un segundo, y en un minuto de 60 segundos, puede cambiar la historia de un gobierno, de la humanidad o de lo que sea. No sé si ha salido en los distintos países de América Latina, pero acá en Argentina, que estamos con muy pocas vacunas para el COVID y que hay todo un debate politizado sobre si ha politizado la vacuna, los otros días saltó a la luz que había algunos políticos, deportistas, personales de la televisión y demás, que lograron vacunarse en unos vacunatorios PIP, ¿no es cierto?, sin respetar ninguna norma y demás. Bueno, acá ha sido un caso muy grande. El presidente lo obligó a renunciar al ministro de Salud porque fue un escándalo muy grande, por más que ayer dijo que era una payasada, que era una estupidez. Entonces, fíjense, también al minuto de haber dicho eso el presidente, ya salieron todos los medios diciendo, entonces el presidente echó al ministro por una payasada, por una estupidez. O sea, el lenguaje es impresionante y la llegada a través de los medios y de la interpretación masiva de los medios también es impresionante. Ustedes ven cómo los periodistas, y acá no se trata de echarle culpa a los periodistas, sino las opciones digamos, de las líneas editoriales de los medios hacen mucho sobre esto. Por ejemplo, acá en Argentina hace 48 horas que no se habla de otra cosa que de las listas tramposas para vacunarse. O sea, los medios le dan importancia 100. En cambio, de otros temas, por ejemplo, hoy se acaba de dar una sentencia condenatoria por la corrupción de Cristina Kirchner de miles de millones de dólares en varias personas, y está por debajo del tema de la vacuna, cuando a lo mejor a nivel político sería mucho más importante. Entonces, no es que uno le eche la culpa a los periodistas, sino que los periodistas tienen sus líneas editoriales y hacen sus preferencias. ¿Qué tema van a instalar más o van a instalar menos? En general, los temas que atacan a la Iglesia son temas prioritarios para ellos, porque no hay ningún medio católico en general. Y además, fíjense que en nuestro tiempo se ha avanzado, el ataque a la Iglesia se lo ha transformado mucho, porque si uno piensa en la historia de la Iglesia, que siempre fue atacada de una manera o de otra, ¿cómo se la atacaba a la Iglesia? Y el dogma de la Virgen María,
no sé, la consagración de la Eucaristía, discutir sobre doctrinas, sobre dogmas, etc. En nuestro tiempo, ¿cómo se ataca a la iglesia? Bien puntual. Cura pedófilo, papa no sé qué, obispo no sé cuál, a la persona en temas muy frágiles. Frente a la pedofilia en el clero, pues no hay argumentos, no hay argumento de ningún tipo, no podés justificarlo de ninguna manera, y detrás de algún sacerdote que ha cometido esa atrocidad, cae la iglesia, cae el papa, los obispos y todos los curas, ¿no es cierto? Y es muy frecuente en los ambientes no católicos que ya se haya hecho como un nombre de apellido, cura pedófilo, cura abusador, ¿no es cierto? Y eso fue en muy poco tiempo y por el 0,2% del clero. Ustedes imagínense, yo no estoy justificando a nadie, por Dios, quiero que me entiendan, pero por una minoría de hermanos nuestros que cometieron esta aberración, todos los sacerdotes, todas las religiosas, los religiosos, tenemos que ponernos de pie y tratar como que justificar y decir, siendo que los abusos o la corrupción de menores en nuestros países latinoamericanos, el 99% lo hacen los laicos. Los papás, el marido de la madre, el padrastro, el abuelastro, el tío, el primo. Si uno ve todos los casos de abusos de menores, el 99% está hecho de esa manera. Pero cuando es el cura es mayor. Entonces, insisto, discúlpame que me haya prolongado tanto, pero yo estoy preocupado, como obispo también, y lo hablo con los sacerdotes, que no cuidamos mucho el lenguaje y nos confiamos de que la gente nos va a entender y la gente no nos entiende. Y acá un último punto de esta visión amplia y general. Un trabajo que nosotros intentamos hacer aquí grande con los periodistas, con los políticos, con médicos, con agentes de salud, sanitarios y demás, es decirle, miren, primer punto, tratemos de descubrir o de entender por qué no nos entendemos. ¿Por qué pensamos, usted habla del aborto, habla de la mujer, etcétera, etcétera? Yo hablo del aborto, hablo del niño por nacer. Estamos hablando de dos cosas diferentes que las pretenden separar cada vez más. No, estamos hablando de la misma cuestión, que es eliminar una vida humana inocente por acciones y conductas no responsables de los adultos. Porque fíjense que una de las cuestiones que más se han trabajado y que más paralizan el pensamiento con respecto al aborto o a no cuidar la vida en el inicio, es que la mujer violada. La mujer violada, ustedes saben que los embarazos por violación son bajísimos en las estadísticas, pero bajísimos. No quiero decir una cifra para no, pero porque hay distintas estadísticas, pero se llega a hablar de 1 cada 1000. O sea, que cada 1000 violaciones de una mujer hay un embarazo. O sea, es un caso excepcional. Y de hecho, cuando ustedes después van a ver en los países que hay ley de aborto, y acá en los 2 meses que tenemos la ley ya se ve, los abortos por violación no llegan al 1%. O sea, el 99% son porque se tuvieron relaciones de forma no responsable con respecto al embarazo. Y fíjense que, volvemos al tema del lenguaje, en ningún debate, en ningún texto, en nada se habla de la conducta sexual del adulto. Porque es verdad que también hay embarazos de adolescentes, eso es otro capítulo, pero la gran mayoría es desde de los 18, 20 años, 21 años, según sea la mayoría de edad en los distintos países, hasta los 40 y pico, es el rango de mayor cantidad de abortos que se hacen. Es verdad que hay embarazos adolescentes y que también van al aborto, pero numéricamente es muy bajo. Bien, este tema de evitar la responsabilidad del acto humano es una de las grandes fallas que tenemos en el proceso del diálogo. Y nosotros proponíamos estas dos verdades que están calladas, silenciadas sistemáticamente en el lenguaje que no cuida la vida. No, ninguna relación a la responsabilidad del acto humano y ninguna palabra hacia el varón. Yo no sé en sus países, pero acá en Argentina tenemos infinidad
de cuestiones para la mujer. La policía de la mujer, la comisaría de la mujer, el número de la mujer, ni una menos, en fin, hay distintos números de teléfono para auxilios, maltratos, etc. Es impresionante y seguramente muy necesario. No estoy en contra de eso. Pero tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo que aquel que abusa de la mujer en general es un varón, ¿verdad? Y el varón, ¿dónde es atendido? ¿Cuál es la comisaría del varón, el número del varón? ¿Que ustedes conocen en su país alguna política de formación de los varones en contra de la violencia hacia la mujer? ¿O seguimos teniendo un machismo latinoamericano donde el varón hace lo que quiere y la mujer tiene que callarse? ¿No es cierto? Acá tenemos un bache inmenso. Cuando se habla que el aborto, por ejemplo, este es otro de los puntos de argumento, el aborto es un problema de salud pública, cualquier campaña de salud pública tiene que atender a toda la población involucrada en el problema de salud pública. Y si yo atiendo solamente a la mujer y no al varón, estoy atendiendo el 50% de la población involucrada en esta problemática de salud pública. Y cualquier médico, sobre todo cualquier sanitarista, nos va a decir que cualquier campaña que no atienda a toda la población está llamada al fracaso. A nadie se le ocurriría hacer una acción de salud pública que no abarque, por lo menos, si no a todos, a la inmensa mayoría de la población que estamos teniendo con el problema. Entonces, son puntos que tenemos que rescatar y proponer desde la antropología cristiana para poder desarrollar un buen discurso sobre la vida. Acá voy a introducirme entonces, aunque sea muy rápidamente, con algo que es clásico, que a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, les pido disculpas, pero bueno, es un poco refrescarlo, que es el tema del acto humano. Distinguir los actos de los hombres, las acciones generales, naturales, espontáneas que hacemos todos los hombres, por ejemplo, respirar, que es un acto de todas las personas, de todos los seres humanos, y otra que son los actos humanos, donde cada cual se expresa dando ejercicio de su inteligencia y de su voluntad. Y estos actos humanos obviamente tienen una responsabilidad que tenemos que llevarla adelante para que sea un acto moralmente válido, porque todos los actos humanos tienen un peso moral, ¿no? La moralidad del acto entonces humano depende ante todo del objeto racionalmente elegido por la voluntad deliberada. Y para que esa acción sea buena, el objeto, las intenciones y las circunstancias tienen que ser tales, tienen que ser buenas. ¿No es cierto? El objeto, las intenciones y las circunstancias. Si algo de eso falla, tenemos que reevaluar al acto humano y verlo un poquito. Y ese acto humano tiene una raíz muy profunda que tiene como dos patitas. La libertad, yo tengo que ser libre para poder ejercer los actos humanos, y la responsabilidad, ese nombre y apellido tan grande que tiene la libertad. Dios nos hizo seres no solamente autónomos, como se dice en el lenguaje, yo la autonomía, yo en nombre de mi autonomía hago, deshago. No, nosotros decimos algo antecedente a la autonomía, que es la libertad. Yo puedo perder mi autonomía, me meten preso, estoy enfermo en una cama, el campo de concentración, pierdo mi autonomía, pero sigo siendo un hombre libre. Víctor Frank, ¿se acuerdan? El creador de la logoterapia, él decía que en el campo de concentración donde estaba, cuando por un resquicio de una ventanita podía ver una estrella, pensaba, sigo siendo libre. Soy capaz del universo, soy capaz de la libertad, ¿no es cierto? Dios nos hace libres y nos hace libres con la responsabilidad, responsablemente, no una libertad que es cualquier cosa, la libertad de hacer lo que quiero, lo que me da la gana, ¿no es cierto? El padre Mauricio podría explicar mejor la definición de San Agustín sobre la libertad, pero hay un texto muy lindo de Agustín que dice que ser libre no es hacer lo que me da la gana, sino que es ser lo que debo hacer porque me da la gana. Yo elijo el deber ser, ¿no es cierto? Yo elijo y ahí
está mi acto libre. Yo como sacerdote elegí responderle al Señor y consagrarme como sacerdote religioso agustino, ¿verdad? Ese es mi acto libre. Ahora, por ahí levantarme todos los días de mi vida a las 6 de la mañana, pues no me da tanto placer de libertad, ¿no? Pero es una consecuencia del acto libre de lo que yo elegí, ¿no? Me acuerdo una vez cuando era rector de la Casa de Formación de los Agustinos en Argentina, vino un candidato para entrar y estaba muy entusiasmado con entrar a la vida religiosa. Dice, pero hay una cosa que yo no quiero, que no me gusta de la vida religiosa, es que no voy a tener un domingo libre. Yo le dije, mira, no perdamos el tiempo, haz el bolso y vete a tu casa, porque en esta profesión, si se trabaja algún día, si el cura trabaja, es el domingo, ¿no es cierto? O sea, a veces como esas pequeñas sentido de libertad, que son libertades con minúscula, no hacen a la libertad mayor, a la libertad responsable de mi acto humano, ¿no es cierto? Esa libertad entonces va a estar radicada en la razón, en la voluntad, va a ser una libertad responsable. Y claro, ¿cuál es el ámbito de la responsabilidad? Si yo les dijera a ustedes, miren, hoy estuve manejando el auto, el carro, y lo hice responsablemente. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, que manejé a la velocidad correcta, que los neumáticos del vehículo estaban en condiciones, que respeté las leyes de tránsito. Hay un código de tránsito que yo lo respeté y que si manejo de esa manera, conduzco de esa manera el auto, lo hago responsablemente. Ahora, mi vida, mi libertad responsable, ¿cuál es el código del camino, el código de tránsito que tengo que seguir? La verdad. Cristo, camino, verdad y vida. La libertad responsable en la verdad, identificando, conociendo y adhiriendo a la verdad. Fíjense cómo enseguida, incluso en mi subjetividad, que todos la tenemos a la subjetividad, coloco los principios para el acto humano responsable, libre, responsable, verdadero. Porque la conciencia tiene que ser también conciencia recta, conciencia verdad. Las raíces de esta libertad, entonces decíamos, es este conocimiento de la verdad y la voluntad de hacer el bien. Mi intención siempre tiene que ser buena, ¿no? Incluso tenemos toda la experiencia a veces de haber hecho algo malo con buena intención. Oh, mirá, yo quería ayudarte y te rompí algo, quise lavarte los platos y te rompí los platos. La voluntad era buena y el resultado fue negativo. Esto puede pasar, pero mi intención tiene que buscar esta bondad, ¿no es cierto? Porque mi acción nunca va a ser neutra, siempre tiene un resultado, para el bien o para el mal, ¿no es cierto? Y por eso esta conciencia moral, como les decía, la tenemos que ir formando y recordemos que hay un texto, y los que tengan ganas después de esta charla y tengan un poco de tiempo, revisen el número 16 de la Constitución Conciliar del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes, ¿no es cierto? En el número 16 que define la conciencia del hombre. Y en el número 17, el que sigue, qué curioso, ¿de qué se creen que habla la Constitución Gaudium Spes? De la libertad. Conciencia y libertad van juntas, una sigue la otra, ¿no es cierto? Y allí se nos describe la libertad como la intimidad de conciencia del hombre, donde descubre una ley que no se la da él mismo, pero la cual debe obedecer y cuya voz lo llama siempre a amar y hacer el bien y huir del mal. El hombre en su conciencia descubre una voz que no es la propia, que le ha sido dada, que dice, hace el bien, aborrece, rechaza el mal. ¿No es cierto? La conciencia es el núcleo más secreto, el sagrario del hombre, donde él se encuentra a solas con Dios, cuya voz resuena en la propia intimidad. A través de la conciencia se da a conocer aquella ley que encuentra su cumplimiento en el amor a Dios y al prójimo. Es un texto precioso del concilio donde realmente nos ubica. Todo este gran debate, el mundo del diálogo,
Ayer me llamaban de un grupo de bioética acá en Argentina y decimos, padre, queremos hacer una mesa de diálogo interreligioso de bioética. Y mirá, es lindísimo el título, súper democrático, súper plural, pero súper complicado, porque los hermanos musulmanes no tienen un cuerpo de bioética. Es muy difícil dialogar sobre un punto determinado de bioética con los musulmanes. Con los judíos tenemos más puntos que podemos debatirlos. ¿Por qué no le llamás en cambio de diálogo si pone bioética y las religiones? ¿No es cierto? Que cada uno pueda hablar. Porque hay veces que no es tan fácil poder llegar a que todo sea dialogable. Acuérdense, en la ética de Aristóteles, él dice, ¿se puede debatir sobre todas las cosas? ¿Y qué responde? No, dice, no se puede debatir sobre todo. Hay cosas que ya están dadas. Por ejemplo, que a la noche sigue la madrugada, que a la primavera sigue el verano, en la ética de Nicomaquea. Es lindísimo ese texto porque dice, y solo debaten sobre todas las cosas los que son tontos y no se dan cuenta que hay algunas cosas que no se pueden debatir, que no pueden cambiar, que las podemos estudiar, analizar, pero que se dan así. Aristóteles, ¿no? Esto lo llegás a decir en una reunión y te tiran con un cañonazo, ¿no? Porque acá todo el mundo cree que puede hablar de todas las cosas y cambiar todas las cosas. Hay cosas que son objetivas, ¿no? El gran problema de la conciencia relativista de nuestro tiempo es que se considera que todo es relativo, excepto una cosa. ¿Saben cuál es esa cosa? La afirmación que todo es relativo se convierte en absoluto, ¿no? Entonces se cae la misma afirmación. Pero como no importa porque no hay una lógica del pensamiento, todo es relativo, aunque se caiga lo que yo estoy afirmando, vamos para adelante. Esta es la gran dificultad que tenemos. Y termino con el tema de la conciencia en el número 16 de Gaudium et Spes. Es un texto más largo, yo lo he cortado. En la fidelidad de la conciencia, los cristianos se unen los otros hombres para buscar la verdad y para resolver, según la verdad, tantos problemas morales que surgen, tanto en la vida de las personas individuales como en la vida de la sociedad. Fíjense qué luminosos los padres conciliares que ya en aquel tiempo vieron que era necesario para poder tener un diálogo cívico, político, social, tener recta conciencia, aclarar cuáles son los puntos de partida, sobre dónde nos fundamentamos. Por eso yo les decía hace un momentito, entender por qué no nos entendemos, ¿no es cierto? Si para mi interlocutor el ser humano es una cosa y la persona es otra, y ahí está la clave por la cual no nos entendemos, porque la realidad es que es lo mismo. Yo no me convierto en persona después de un cierto paso celular o molecular. Con respecto a la conciencia, también los católicos sabemos que a veces la conciencia se equivoca. Fíjense cómo termina este número 16 de Gaudium et Spes. Cuanto mayor sea el predominio de la recta conciencia, tanto mayor es la seguridad que tienen las personas y los grupos sociales de apartarse del ciego albedrío y someterse a las normas objetivas de la moralidad. No se hablaba de relativismo en los años 60 del concilio, pero los padres conciliares ya se adelantaron y lo vieron. Se nos viene un tiempo de relativismo, ¿eh? Y por eso, cuanto más recta sea la conciencia, y vuelvo a poner recta en relación a qué, a la libertad, a la verdad, ¿no es cierto?, y a la responsabilidad, estamos más seguros de, fíjense qué linda frase eligieron los obispos, apartarse del ciego albedrío. No que no tengamos libre albedrío, sino que nos hagamos ciegos, que no veamos el horizonte. Que fíjense esto mucho lo que nos pasa en los países latinoamericanos. Tenemos políticos, tenemos organizaciones que no miran el horizonte, pierden el horizonte. En este momento del COVID, teníamos necesidad urgente de grandes políticos, de estadistas,
de políticos con la P mayúscula que de pie guiaran a su pueblo en medio de esta gran confusión, de este temor medieval a un virus, ¿no es cierto? Donde la misma ciencia se puso de rodillas. Ustedes vieron la gran ciencia del tercer milenio, lo que nos decía como para poder salvarnos del COVID, lavarnos las manos, ponernos un tapaboca, eso, y tener distancia prudencial. Esto lo decían en las pestes europeas del medioevo. ¿Qué me dijo a mí la ciencia de esto? ¿Dónde está la modernidad, el superpoder científico que acalla al humanismo y acalla a la religión, la teología y la filosofía? Se pusieron de rodillas, no fueron capaces de darnos ninguna novedad. Y para la vacuna, miren el debate mundial que hay. Ni saben si va a durar, si sirve para la nueva cepa, si hay que poner 1 o 2 raciones, si la ponemos cada 20 días o cada 3 meses. Es un escándalo de la caída de las certezas científicas. Pero bueno, eso es para otro tema. Termina entonces este párrafo sobre la conciencia en Laudato Si 16. No obstante, esta recta, como hay que formar la recta conciencia, puede a veces suceder que yerre, que se equivoque, la conciencia por ignorancia invencible, sin que por ello pierda su dignidad. Por esto no vale cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, con lo que la conciencia se va oscureciendo progresivamente por el hábito de pecar. El tema del pecado en un diálogo laico no lo admitirían, pero podemos decir por el hábito de hacer las cosas fuera de la luz. En una primera traducción habían puesto que la conciencia se va entenebreciendo, se va entrando en las tinieblas. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Cuando vos le preguntás al otro, bueno, pero vos en conciencia, ¿qué pensás? No tienen idea. O piensan que la conciencia es lo que me enseñaba mi abuela, que era muy buena, ¿no es cierto? Y no es así, ¿no es cierto? El tema es mucho más profundo, ¿no es cierto? Es un poco como, ¿vieron cuando en casa un día la dueña de casa, la ama de casa, dice, hoy sábado, gran revolución, gran, se limpia todo, gran limpieza, gran, porque viene una fiesta o lo que sea. Se mueven los muebles, se saca la alfombra por la ventana, nos subimos a la escalera y limpiamos las lamparitas de la araña, ¿no es cierto? Baldeamos, en una limpieza de esas que si te quedas quieto te limpian hasta tu cabeza, ¿no es cierto? A la noche, cuando pusimos todos los muebles en el mismo lugar y prendimos la luz del comedor, parece que hay más luz. Y no cambiamos las lamparitas, las bombitas. Le quitamos la tierra que poco a poco iba cayendo y lo iba entenebreciendo, lo iba oscureciendo. Así pasa con las conciencias, incluso de cristianos. No se dan cuenta que ya no es como antes. Que, viste, cuando limpiaste una pieza de plata o, uy, mirá qué lindo que era, cómo estaba sucio y no nos dimos cuenta. Así nos pasa con la conciencia y por eso tenemos que tratar de trabajar esa ley moral. Bueno, doy un paso adelante y quiero terminar esta parte sobre un tema que es tal vez de los más nuevos para también mejorar en esta gran dificultad que tenemos del lenguaje, como es el tema del mal menor. ¿Se acuerdan el principio moral del mal menor? ¿No es cierto? Bueno, si toca hacer un mal, que sea el menor posible. Ya desde Evangelium Vitae del año 95, San Juan Pablo II nos dijo, no, el mal menor no corre más. ¿Por qué? Porque es siempre un mal. Estoy haciendo un mal y yo estoy definido por Dios de que no tengo que hacer el mal, tengo que hacer el bien. Entonces, Juan Pablo II propuso un principio de moral que es la teoría de la limitación del daño, limitar el daño. Si yo no puedo evitar el daño, tratar de limitarlo lo más posible, que sea lo más pequeño posible. Por ejemplo, si tengo 2 proyectos de ley de aborto y uno es súper liberal, que permite cualquier tipo de aborto, menores de edad, sin control, etcétera, etcétera, y tengo otra ley de aborto donde es más restrictiva, hay más controles, se pone límite en cuándo se puede hacer el aborto y demás. Si yo soy un legislador y por no votar a favor del aborto, porque ojo que las dos permiten el aborto, los 2 proyectos de ley,
yo tengo que votar por el más restrictivo, porque estoy limitando el daño. Dejando en claro, dice el magisterio de la Iglesia, que yo estoy en contra de todo aborto. Pero voto esto porque si no va a salir la otra que es peor. Entonces quiero limitar el daño. Es como si se viniera un tsunami y yo soy el intendente de la ciudad que va a quedar inundada por el tsunami y empiezo a poner barreras de contención en alguna parte de la ciudad. Capaz que no llego a todo el frente que tengo de agua, pero esa parte por lo menos va a quedar salvada, que es lo que yo materialmente, humanamente puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces, en Evangelium Vitae, el número 73, el Papa nos escribía, ¿no? Cuando no sea posible evitar, eliminar completamente una ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta, antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos negativos, inicuos, ¿no es cierto? Como ven, nosotros tenemos muchos elementos en el magisterio de la Iglesia. San Juan Pablo II nos dejó infinidad de lecciones en moral sobre esto, el Papa Benedicto lo mismo, el Papa Francisco también, ¿no? El Concilio, Pablo VI, Juan XXIII. Tenemos un cuerpo inmenso que nos habla de una moral muy abierta, muy rica, con un lenguaje muy preciso, que podemos proponer sin rigorismos y sin ataques de religiosidad más cerrada o menos cerrada, ¿no es cierto? Tenemos que dar con certeza estos pasos y fue lo que intentamos hacer desde la conferencia episcopal en Argentina frente a estos intentos y lamentablemente al logro de este año de haber realizado una ley a favor del aborto, una ley bastante amplia, bastante permisiva, diríamos así. Padre Mauricio, te pregunto cómo estoy de tiempo. ¿Puedo seguir un poquito más? ¿Hacemos preguntas? Sí, si quieres, de pronto unos 10 minutos más, 5 o 10 minutos. Bueno, Y así también vamos animando a las personas que están en el chat que hagan sus preguntas por aquí mientras que vas terminando. bueno, entonces en estos últimos minutos les voy a dar un resumen. El Centro de Bioética, Persona y Familia, que lo pueden buscar, googlearlo por internet, en la persona del doctor Nicolás Laferriere. Nicolás Laferriere es un abogado joven, muy joven, especialista en estos temas, de suma capacidad de trabajo. Hizo un análisis de la ley de aborto profundísimo, ha sacado un librito de 150 páginas, una cosa así, pero la pueden encontrar por internet, al que le puede interesar. Entonces trabajamos este hecho de una síntesis, que yo lo voy a tomar de este trabajo de Nicolás Laferriere, porque me parece que es lo más concreto y sucinto y que además tiene toda la fuerza jurídica que yo, al no ser abogado, seguramente se me escaparía, ¿no es cierto? Y bueno, la ley del aborto en Argentina es la 27610, como les decía, que fue promulgada el 10 de enero del 2021. El objeto de la ley dice es regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto. El tema del posaborto es otro gran tema que nosotros lo hemos trabajado en Argentina a través de distintos proyectos, como el Proyecto Esperanza o otros movimientos que hay para atender a la persona, a la mujer sobre todo, pero también al varón, que a veces presentan síndromes posaborto. La ley evita hablar absolutamente de síndromes posaborto, porque como no se da siempre, eso es cierto, lo ignora. Pero es un fallo terrible, porque muchas mujeres se van a encontrar con esta dificultad y no se les dice una sola palabra de que el procedimiento del aborto les va a dejar secuelas
psicológicas, emocionales, afectivas, que no siempre se manejan bien de manera individual. Acá se habla del posaborto cuando hay temas más orgánicos, ¿no es cierto? El artículo 2 de la ley anuncia derechos en general de la ley y el artículo 3 marca la cuestión normativa específica. Permite abortar sin invocar causales hasta la semana 14, inclusive como un pretendido derecho. Acá hubo toda una gran discusión cuando en el mundo europeo, sobre todo, y Estados Unidos, tienen los embarazos hasta la semana 12, acá se alargó hasta la semana 14, donde ya saben que va a haber un poquito más de complicaciones. Pero de todas maneras eso es relativo, porque después, avanzando en el articulado de la ley, permite excepciones variadas, y entonces llega el aborto hasta el momento del parto. O sea, en cualquier momento del embarazo, aduciendo distintas argumentaciones, la mujer tiene derecho al aborto, que además se lo denomina gratuito, ¿no es cierto? Gratuito relativamente, porque alguien lo paga. ¿Quién lo paga? Los impuestos de toda la población, ¿no es cierto? Pero se vende como una prestación del Estado gratuita. Permite abortar fuera del plazo de las 14 semanas en caso de embarazo proveniente de una violación y si estuviera en peligro de vida o de salud de la madre. Este artículo también ahí logramos limitarlo porque hablaba de la salud psicológica, emocional, cualquier tipo de salud, hasta un resfrío, ¿no es cierto? Y acá se puso salud en el concepto más estricto. Veremos después cómo se utiliza, ¿no es cierto? Regula la información que se brinda a la madre, quien tiene derecho a realizar el aborto en los servicios de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento. Ya está pasando que hay dificultad, porque los hospitales en Argentina, y más con el COVID, están superados, ¿no es cierto? Y hay muchos médicos que están haciendo objeción de conciencia. O sea que no siempre se encuentran médicos para hacer el aborto en 10 días. Regula el consentimiento informado de las personas menores de edad, distinguiendo entre mayores de 16 años que pueden decidir sin siquiera un consentimiento de un mayor y se da una conformidad según los artículos del Código Civil. Menores de 16 años va a requerir el consentimiento de un adulto. Pero acá también tenemos un problema que se le puso los padres, un adulto responsable o afectivamente cercano. Imagínense esa expresión. Porque el argumento de las feministas era, ¿y si el embarazo es fruto de la violación del padre? ¿Cómo la chica va a pedir consentimiento del padre o al padre? Tiene que pedirlo fuera del ámbito familiar. Entonces, ¿quién es ese cercano afectivo? Puede ser un compañero de colegio. Regula el consentimiento informado de las personas con capacidad restringida, eso es diferente. Regula la objeción de conciencia individual en el artículo 10, como así también la situación planteada cuando todos los profesionales de un establecimiento de salud son objetores de conciencia. Esto merecería también otra gran charla, la objeción de conciencia. Nosotros logramos que se introdujera en la ley, porque ¿cuál es el argumento en general en América Latina pasado en muchos proyectos de ley? No lo niegan, porque negar la objeción de conciencia es negar un derecho humano fundamental. Pero no lo contempla la ley, no lo incluyen. Entonces después el legislador puede presuponer que al no estar incluida, quedó excluida y por lo tanto no hay derecho de objeción de conciencia, porque el médico que trabaja en una estructura del Estado es un empleado del Estado y tiene que dar cumplimiento a la ley, lo obliga. Bueno, acá logramos que se introdujera explícitamente la objeción de conciencia personal. No se admitió la objeción de conciencia institucional. Pero ya hay en muchas provincias o estados, les repito, en Argentina la salud se regula por provincias, que están haciendo campañas para introducir como una consecuencia lógica la objeción de conciencia institucional. Y sobre esto me detengo un minutito más sobre un hecho.
Acá en Argentina hay muchos grupos católicos y pro vida que están presentando recursos en la justicia como que esta ley es anticonstitucional, que lo es, porque Argentina tiene varios párrafos en su constitución y con algunos acuerdos constitucionales que se adhirieron después, donde reconoce la vida desde el momento de la concepción, o sea que va contra un principio constitucional. Pero nosotros creemos, o sea, muchos de los que trabajamos en la campaña por la vida, que no va a salir. En general, los juicios de anticonstitucionalidad en este país no caminan. Le buscan la quinta pata al gato o mandan a juicios por 15 años. En cambio, nosotros estamos promoviendo y alentando a, por ejemplo, ampliar la objeción de conciencia, ampliar la objeción de conciencia institucional, cosas más pequeñas, pero más precisas y que a lo mejor tenemos más éxito que un larguísimo juicio de inconstitucionalidad. Pero bueno, esas son tácticas que, por supuesto, todo es válido y respetamos a todos, ¿no es cierto? Y como les decía, tiene cobertura obligatoria del Estado de forma gratuita. Y esta ley incorpora un artículo un poco exagerado, nos pareció, pero que se ha convertido en una banderita de los grupos pro aborto y de los grupos LGTB, etcétera, muy grande, que incorpora el artículo referido a la obligación de capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes y a los y las profesionales y demás trabajadores, trabajadoras de la salud y de las profesionales a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar la interrupción del embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que desde que estuvo la ley aprobada, acá en Argentina el nuevo gobierno hizo un ministerio de la mujer y la diversidad sexual. Y desde este ministerio querían obligar a la Corte Suprema de Justicia, que son 5 jueces, que hicieran un curso de capacitación en género. Los querían sentar delante de 4 o 5 chiquilinas que les iban a hablar del género y de todas estas cosas. O sea, son abusos de poder muy exagerados. La Corte Suprema se expidió diciendo que ellos ya tenían sus propios programas y que no se sentían obligados por esta ley. Esta ley reforma algunos artículos del Código Penal, otra cosa que no se puede hacer por ley. Los códigos tienen un proceso en el Parlamento muy especiales. Eliminan algunos agravantes, incorporan normas, en fin, no les voy a leer todo eso que podría ser aburrido, pero sepan que se toman esas atribuciones, ¿no es cierto? Y después dispone también que todo el personal de salud tenga que hacer estos cursos. En definitiva, ¿qué valoración hacemos de esta ley? Viola el derecho a la vida de las personas por nacer al permitir que sean eliminadas. Afirmación primera. Discrimina entre personas por nacer según sean deseadas o indeseadas, de modo de sancionarse la norma habría 3 momentos en que comenzaría la protección jurídica de la persona. La concepción, el final de la semana 14 o el nacimiento según la decisión de la madre. Fíjense en qué campo de sofisticación del relativismo llegamos a estar. Obliga a los profesionales de salud a ejercer la profesión bajo la amenaza, porque se los obliga, esto está en discusión también, que los que son objetores de conciencia se anoten en un registro. Entonces nosotros hemos hecho la propuesta contraria, que los que no sean objetores de conciencia se anoten en un registro. Y entonces saltó, no, ¿por qué? ¿Y por qué el contrario? Vos me querés discriminar, porque entonces no, que se anoten los que van a hacer las cosas y los que no las hacen, los que no se anotan, ya se sabe. En definitiva, eso está quedando en aguas de borraja, ¿no es cierto? Desconoce los derechos de los padres frente a las hijas menores. Fíjense, como decíamos, en Argentina no pueden comprar alcohol hasta los 18 años, pero a los 14 pueden abortar sin consentimiento. No estamos en una... Restringe seriamente la objeción de conciencia individual al establecer que solo puede ser ejercida por el profesional de salud que interviene de manera directa. Por ejemplo, una enfermera que tuviera que preparar el quirófano para un aborto no tendría derecho a objeción de conciencia.
¿Por qué? Dice, es una tarea general. Limpiaría el quirófano para cualquier otra cirugía. Bueno, una cosa es cualquier otra cirugía y el otro es un aborto. Impone la ideología de género y el lenguaje de género en todos sus niveles. Excluye al padre del niño por nacer y dispone que solo se compartirá información y se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización conforme a las previsiones del artículo 8º de la ley que elimina al varón por completo. Estos serían así a grandes rasgos lo que les puedo comentar de esta ley, que como es una de las primeras leyes plenas aprobadas por parlamentos en América Latina, seguramente se tome de ejemplo para otros, porque el circuito de los legisladores funciona con el corta y pega. Una última anécdota muy breve. En el texto anterior de la ley que no pasó, nosotros estudiando la ley, de efecto de años de profesor con lapicera en mano, corregí un par de errores ortográficos que había en la ley que se estaba poniendo en Argentina. Y buscando textos similares de América Latina, encontramos que en Perú, que en Ecuador, que en Venezuela, el mismo artículo tenía el mismo error ortográfico. O sea que claramente era un texto generado más a nivel universal que se había cortado y pegado en las distintas legislaciones de los países. Miren cómo trabajan nuestros legisladores en un tema como este, ¿no es cierto? Bueno, me abro las preguntas, padre Mauricio. Bien, padre Alberto, muchas gracias. Pues los comentarios por el chat pues han sido magníficos, agradeciéndole a usted, monseñor, pues la asertividad, la valentía, la claridad en la exposición. Hay muchos comentarios, todos favorables, ciertamente algunas preguntas necesariamente tenemos que ir seleccionando. Monseñor, yo le voy a de pronto a seleccionar 2 o 3. Le doy un momentico de pronto para que, si quieren una sola respuesta, eventualmente pueda organizar el tema, mientras que, si me lo permite, haré una síntesis muy corta de su conferencia para quizás aquellas personas que han llegado al final. Mientras tanto, entonces, dentro de las preguntas está esta, nos la transmite Carlos, Carlos Dixon, dice, quisiera saber su opinión acerca del aborto, el control natal y el medio ambiente por sobrepoblación y su relación natural dadas las condiciones actuales, es decir, el aborto justificable en función del medio ambiente o de la sobrepoblación mundial, un tema que digamos como ideología campea también, el del ecologismo. También por aquí preguntan, vamos a ver alguna otra pregunta aquí, pertinente de nuestro hermano, el padre Orlando Ibarra, que le saluda, le conoce. Aquí tiene usted varios amigos, tanto en el auditorio, está el padre Israel, el padre Germán, y por las redes está el padre Luis Guzmán, el padre Orlando Ibarra. Padre Orlando le pregunta, gracias, monseñor, por su presentación. ¿Qué análisis realiza la iglesia respecto de las mentes que están detrás de estas ideologías en el momento? ¿Usted qué opina? ¿Quién financia tales proyectos? ¿Hasta qué punto, geopolíticamente hablando, existe cierta conspiración internacional? ¿Quiénes o quiénes están detrás de todo esto? Monseñor, le dejo ahí un momento para que de pronto organice la respuesta, y mientras tanto a todos nuestros participantes en el auditorio y en las redes, pues decirles que Monseñor Alberto pues nos ha dado esta conferencia, en la cual lo primero que hizo, como ustedes vieron, fue contarnos cómo se llegó a la Argentina por medio de un proceso histórico, paso a paso, con una paciencia infinitamente casi diabólica, como año tras año, un paso y otro, hasta llegar a esta ley del aborto completamente permisiva. Y las dificultades que, como un pastor de la iglesia o como cualquier persona, digamos, militante en esta batalla por la vida, se encuentra, particularmente con el problema del lenguaje, la manipulación del lenguaje. Pensemos todos que es típico oír, por ejemplo, una expresión como la interrupción del embarazo para cambiar esa frase que aparentemente es muy amable por la realidad trágica del aborto. Ciertamente una interrupción es algo que después se podría retomar, pero la vida, una vez interrumpida, no se retoma. Luego, evidentemente, monseñor hacía énfasis en que
pastoralmente hablando y culturalmente hablando, estamos ante un desafío muy grande que es la manipulación del lenguaje y estar muy atentos, cómo establecer canales con los interlocutores sin ceder pues digamos, a cosas que no son negociables. En esa misma dinámica hablábamos, señor, de que entonces la formación de la sociedad de parte de la iglesia, empezando por los cristianos, pues pasa necesariamente por la formación de la conciencia. Se detuvo en su conferencia bastante sobre este aspecto que a mí en lo particular me parece fundamental, que formemos la conciencia como ese sagrario interior, esa posibilidad que Dios nos ha dado de encontrar la libertad dentro, pero no autorreferenciada, sino con una piedra angular que está fuera de nosotros, que es la verdad objetiva que nos viene de Dios. Recordó algunos postulados de la Iglesia Católica, del magisterio en los últimos tiempos, particularmente Juan Pablo II, sobre aquella, digamos, doctrina que evidentemente abre un espacio muy interesante en esta batalla cultural, para no hablar de mal menor, sino de la limitación del daño, porque ningún mal es legítimo. Y finalmente, pues nos habló de ciertas particularidades de la ley argentina. Esta ley, por cierto, un poco de información para todos, pues es una ley tan permisiva como la hay ya en algunos países de América Latina. Lo que pasa es que Argentina, sin duda, ha sido el país más grande de América Latina con una ley tan permisiva. Existen otros países, nada de extrañar que Cuba, por ejemplo, sea uno de ellos, en un régimen completamente ateo. Uruguay, que es el país más laicizado de América Latina, y quizá también está Puerto Rico, alguna de las Guyanas. También esta legislación es una ley amplia del aborto, sin contemplar ningún tipo de causal. Antes en la ley argentina existían dos causales, la violación y el riesgo de la salud de la madre. Esta ley, por el contrario, no ve ninguna causal. Aquí en Colombia existe esa ley, pero con estas dos causales, se supone restringida estas dos causales, más una tercera que es la malformación del feto. Esta ley en Argentina, como decía Monseñor, pues va hasta la semana 14 aparentemente, aunque después en el articulado realmente termina siendo completamente permisiva, incluso hasta un día antes del nacimiento, del eventual parto. Obliga la ley además a que las entidades de salud tengan que practicar el aborto. Y en ese sentido, alguna pregunta que iba pues por esa línea, no, para la ley no importa la objeción de conciencia. En Argentina, un médico trabajando en un hospital no puede apelar a la objeción de conciencia. Eso por la ley, digamos, no viene contemplado. Y pues tristemente esa ley esta vez ganó. Era la segunda vez que se postulaba en el Parlamento argentino, ganó con 38 votos a favor, 29 en contra. Las causales, quienes movieron esto, los famosos movimientos aparentemente espontáneos de feminismo, pero ahora Monseñor nos dirá si hay detrás de eso también una agenda global, pero ciertamente la famosa marea verde, el movimiento verde, los pañuelos verdes, pues están allí, hicieron su tarea, y queda pues ciertamente la duda si allí no hay también un lobby internacional. Bien, con este pequeño resumen le doy otra vez entonces la palabra a Monseñor Alberto Bochatey. Muy bien, muchas gracias. Una pequeña aclaración. La ley incluyó la objeción de conciencia individual del médico, no la institucional. Pero el médico tiene una serie de dificultades para poder ejercer esa objeción de conciencia. Solo esa claridad para ser rigurosos con el texto, porque... Bien, gracias. Bien. Muy interesante las preguntas. Primero, el tema de ideología. Sin duda que la ideología de género, como decimos así en general, incluye muchos de estos elementos, pero lo que comanda un poco todos estos movimientos es la ideología relativista, todo relativo, bajo distintas corrientes. Puede ser el contractualismo, el individualismo, puede ser también el tema de la mujer, o sea que solo todo se lee en concepto de la mujer, no existe la otra mitad, y así podríamos buscar distintas alternativas, pero se presenta curiosamente como pensamiento hegemónico. Por ejemplo, acá en Argentina también ahora
Hay que enseñar la educación sexual integral, se llama ESI, Educación Sexual Integral, según un plan del gobierno que es absolutamente de género y permisivo. Ya en cuarto grado, cuando los niños tienen 9, 10 años, se les dice en la cartilla que se le entrega que a esta edad podés elegir un compañero, compañera, lo que vos prefieras, para darle un beso y poder ser novios, y ya ir de la mano y no sé qué. O sea, una cantidad de confusiones tremendas, ¿no es cierto? Que somos todos iguales, que no hay diferencia, pero después en el baño, algunas escuelas que han querido poner los servicios higiénicos unidos de varones y de nenas, ahí se arma la trifulca variada, ¿no es cierto? Es todo un abuso de imponer de arriba hacia abajo una ideología que está orquestada y que, segunda parte, está financiada. Claramente, es que ya ni siquiera se excusa o se dice quiénes son, cómo hay que investigarlo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, a raíz de esto de la ley del aborto, salieron, porque los norteamericanos son mucho más rigurosos que los latinoamericanos, por las listas de Parent Parenthood, el movimiento americano, a quien le había dado dinero a la Argentina, aparecían, por ejemplo, con más de 4 millones de dólares. 4 millones de dólares en cualquier país latinoamericano es mucho más que en Estados Unidos inclusive, es una cifra inmensa, a una sola organización, que era justamente las católicas pro aborto, en esa organización, 2,5 millones a otra organización que preside el doctor CAE, que es la mano derecha del presidente de la República Argentina en este momento, 2,5 millones de dólares, y así sucesivamente para la Fundación Huésped, y así sucesivamente muchas otras organizaciones. Acá hay dineros internacionales que ya vienen desde los viejos años 70 con el plan Kissinger, de que no aumente el número de gente. Y acá voy al tema ecológico. La ecología en absoluto pasa por el número de la población, sino por el uso de los recursos naturales. Fíjense que Argentina tenemos 44 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y producimos granos, cereales, soja, trigo, maíz, para más de 600 millones de habitantes. Y en Argentina hay hambre. O sea, no es un problema de población, es un problema de distribución de dinero. Argentina tiene infinidad de fuentes de agua dulce, ¿no es cierto? Buenos Aires mismo, los que hayan estado, se quedan sorprendidos por la amplitud del Río de la Plata. Desde que yo nací, tengo 65 años, jamás ha faltado una gota de agua en Buenos Aires porque es abundante, pero hay barrios que no tienen agua corriente. O sea, acá es la misma mística de siempre. Cuando yo era seminarista en los años 70, nos decíamos que había que tener anticonceptivos y demás para que no creciera, porque iba a haber tal crecimiento de la población que literalmente nos íbamos a caer al agua, al mar, porque no iba a haber tierra firme para tanta gente. Y ustedes ven que Europa tiene un problema de envejecimiento inmenso, Estados Unidos que crece muy bajo, América Latina seguimos creciendo, pero en números muy bajos. África, no hablemos, los desastres que hizo el HIV, etcétera, etcétera. O sea, no en absoluto tiene que ver los problemas ecológicos con el número de las personas, sino por el uso de los bienes. Y fíjense que el Papa, en la encíclica Laudato Si y en Fratelli Tutti, vuelve a tocar estos temas y jamás hace una reflexión problemática sobre el número de la población. Lo mismo con el tema de la sanidad y demás. No puede ser que no haya medicamentos para todos. Es una especulación. Era obvio, por ejemplo, ahora que iban a faltar vacunas, porque no se iban a perder los laboratorios. Fíjense cuántos años, tal vez siglos, podamos decir, que toda la humanidad necesitó el mismo remedio. Imagínate, es una venta ultra archimillonaria, ¿no es cierto? Si ya la aspirina era un negocio redondo, imagínate esta vacuna. Yo no sé si alguno de sus países declaró el gobierno cuánto pagó en serio por cada unidad de vacuna. Acá en Argentina todavía no lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, el problema, insisto, no es el número de la población, sino que es la economía, la política y el uso de los recursos naturales sobre todo. Bien, monseñor, muchísimas gracias. Animo también aquí en el público, si hay
en el auditorio aquí alguna pregunta de los estudiantes de teología, pueden hacerla. Tenemos allí un micrófono dispuesto si alguno de pronto se anima, levanta la mano y les llevamos el micrófono. Ánimo. Hay cosas que quizá pues, se dan por supuestas, pero tal vez no. Luego, animo a los estudiantes que lo vayan haciendo. El profesor Santiago, que es profesor de Unicervantes, tiene una pregunta para Monseñor. Le damos la palabra. Santiago, si puedes pasar un poco aquí adelante para hacer la pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, pues más que una pregunta, era un poco un comentario. Eh, Habla un poco más alto, sí, Santiago. un poco Sí. un comentario sobre la situación real de Colombia, un poco en comparación con lo que pasa ahora en Argentina. Y es que en Colombia hay un tremendo desconocimiento de lo que realmente está pasando con el asunto del aborto. Como en Argentina está la ola celeste, y ha habido mucho trabajo, digamos, de muchas organizaciones de la sociedad civil, se ha visibilizado un poco el asunto. Pero en Colombia, eh, en vez del Congreso, ha sido por la vía judicial que se ha legalizado de facto el aborto, porque lo que se hizo fue una despenalización, ¿cierto? No una legalización. Pero la jurisprudencia de la Corte ha sido muchísima y en Colombia mucha gente no sabe que se hacen abortos a los 9 meses, todos los días. La gente no sabe. Uno habla con las personas y no lo saben. Entonces, em, no solamente se hacen abortos a los 9 meses, sino que el aborto eugenésico se hace, por ejemplo, hace poco se hizo un aborto, un bebé ciego, pues un feto, un ser humano que venía ciego, no tiene nada que ver con malformación, e igual se pasó por ahí, y una asociación de ciegos se pronunció que porque los estaban eliminando. Sí, de sencillo. Eso es uno de tantos casos. Lo digo porque tengo algo de conocimiento de esos círculos de juristas que se mueven en asuntos de esta naturaleza. Bueno, y finalmente, en Colombia también ocurre que más del 90% de los abortos que tienen que ver con el simple hecho de la voluntad, es decir, en el deseo, como usted decía, sin tener en cuenta la responsabilidad, eh, el 90% de los abortos se hacen por la causal de que corre riesgo de vida de la madre. Y el Ministerio de Salud permite hacerlo con simplemente un certificado de un psicólogo. Profamilia es una de las que más hace esto, que también vino con financiación norteamericana. Pero bueno, finalmente, lo que quería preguntarle, ahora sí, era el asunto de qué pasa en Argentina para lograr movilizar a la gente en lo público con esta ola celeste, y cómo aquí en Colombia vemos que es lo contrario, que es más bien un ambiente muy tímido. Entiendo yo que han ido a trabajar mucho en los barrios, en la parte social. Pienso que aquí, con todos los esfuerzos que han hecho, el movimiento Pro Vida se ha quedado mucho en el Internet, por decir así, a pesar de los esfuerzos, no lo niego. Pero entonces, ¿qué es lo que mueve en Argentina? Sé que Argentina tiene tradición de mucha movilización popular por muchas razones. Entonces, simplemente, ¿cómo fue un poco ese trabajo? Era la pregunta. Gracias, profesor. Sí, Monseñor Alberto, complementando un poco la pregunta del profesor Santiago, que es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, doctor en Historia. eh, yo, por esa misma línea, aquí también hay preguntas sobre eso, digamos, hablando también de lo positivo, porque vimos nosotros también mucha gente en Argentina movilizándose, así como estaba esa tal ola verde, pues una ola celeste, una ola azul, digamos, de personas con el pañuelo azul, con un lema muy bonito, salvemos las dos vidas, muy propositivo, eso, y vemos que la gente está en las calles, eso cómo se organiza, allí hay liderazgo de la iglesia, un poco su experiencia con ese tema. Sí, muy bien, muchas gracias porque es muy interesante, porque la Iglesia Católica en general no tenemos una tradición grande de salir a la calle a manifestar. Salimos en procesión, salimos en las fiestas religiosas y a veces muy tímidamente, en pocas cuadras en torno a los templos. No tenemos un gran movimiento
de la calle, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó en Argentina? Yo le adjudico a dos cosas, yo creo. Por un lado, que nos encontramos con los hermanos, así trabajando ecuménicamente con las demás iglesias cristianas. Ellos acá están organizados, hay algunos algunos pastores que son políticos, son diputados, senadores, y ellos organizaron mucho el tema de la calle, de poner altavoces, el tema de la música. Las distintas iglesias cristianas evangélicas utilizan la música mucho más callejera, digamos de alguna manera. Siempre es para alabar a Dios y no lo desprecio, pero nuestra música es mucho más litúrgica. Ellos por ahí tienen más música de ritmo y demás. Y después, desde las iglesias, trabajamos a nivel de las parroquias, invitando y también poniendo plata, una cosa que tampoco es muy habitual, que hay que pagar los micros, a veces los autobuses para llevar la gente a la playa, a las plazas, ayudar en ese sentido. Pero más que la parte organizativa que sí contó, no digo que no, había un sentimiento espontáneo de la gente no quería esta ley y la gente se movió. La última manifestación justo fue una tarde de lluvia muy fuerte, y yo fui a acompañar a los autobuses que salían para Buenos Aires, para ir a la Plaza del Congreso, donde se iba a votar, y realmente vi gente joven, mamá con niños, con los paraguas, con cosas de plástico, y se iban a pasar la noche bajo la lluvia. Realmente una cosa heroica. Por suerte después paró la lluvia y no fue tan dramático como parecía al momento de la salida. Hay que agregarle otro elemento que yo creo que no sería sincero si no lo dijera. Esta ley del aborto la proponía el partido político de Cristina Kirchner. Y ustedes saben que acá en Argentina estamos divididos mitad y mitad. Hay una gran grieta, como dicen, ¿no? El gobierno de Cristina con Alberto Fernández ganó por un 47% de los votos contra un 41% en números redondos. O sea, hubo 5, 6, 7 puntos máximos de diferencia que en toda la población, y después el tercer partido tenía 6 puntos, 5 puntos, un nada en proporción. O sea que la población está muy dividida y también la gente lo hacía como molestos porque lo sentían como una traición. Un gobierno que habla del pueblo, el presidente que se pasó todo el año del COVID parando la economía. Acá tuvimos una cuarentena brutal desde casi 4 meses, ningún negocio abierto, la gente se fundió, no dábamos abasto en Cáritas para dar alimento a la gente. Y a mí no me van a correr, decía el presidente, con la economía, primero la salud, ni un argentino va a morir, no sé qué, y después sacar el aborto. Era como una especie de molestia social y política contra un señor que se contradecía a todas luces. O sea que el aspecto político también influyó para que la gente se manifestara en la calle. Pero, y termino, lo más importante yo creo que fue el boca a boca, el pasarse, el usar el pañuelo celeste. Acá, hasta en los colegios católicos, a veces venían niñas con el pañuelo verde. Entonces se le hablaba uno a uno, pidiéndole que dentro de la escuela no hubiera esas manifestaciones, pero en la calle sí lo hubiera. La televisión, en un 99% de los periodistas, los noticieros eran pro aborto, entonces se empezó a las pocas personas que no lo eran llevar su pañuelo celeste, y el pañuelo celeste es bien identificatorio en este momento. Nosotros pasamos por varios slogans, tuvimos uno mucho tiempo de la conferencia episcopal, Toda vida vale, ¿no? Que tenía que ver un poco con alguna organización internacional, pero el hecho de salvemos las dos vidas fue lo más fuerte y lo que más molestó a la otra parte, porque nos decían antiderechos, los antiderechos, como había un derecho a abortar, si vos estabas contra el aborto, estabas contra el derecho. Pero ellos no podían argumentar que no salvaban la segunda vida. Así que ese argumento de salvemos las dos vidas e incluir en el pañuelo celeste la figura de la madre y el niño fue muy fuerte y fue lo que más le molestó al pañuelo verde, digamos, porque no había cómo argumentar en contra, ¿no es cierto? Bien, excelente. Tenemos quizá otra pregunta. Sí, adelante. Bien, monseñor, bueno, gracias por la conferencia.
estamos acostumbrados últimamente a discursos políticos aparentemente católicos, obviamente sensacionalistas y pues digamos que partidistas puede ser, como el discurso de posesión de Joe Biden hace poco en el gobierno americano. Y con respecto a esta lección inauguralis, digamos que el profesor Santiago decía algo que me parece muy importante y es la timidez respecto a los sectores sociales en países latinoamericanos. ¿Qué compromiso tiene que adquirir la educación católica en torno a estos temas? Porque es muy usual una charla cada vez, con un periodo de tiempo, digamos que muy espaciado, pero de pronto, a veces sin circunstancias o compromisos fijos. Digamos, qué característica debe asumir la educación católica, y en general la Iglesia, ante a veces el silencio de muchos de sus miembros sobre temas tan trascendentales para la vida de la sociedad? Muy, muy buena pregunta, muchas gracias. Y o educamos o nos vamos. La educación yo creo que es el 80%, el 90%. No hay que aflojar, hay que seguir educando. Miren, hace unos años, en plena crisis económica de Argentina, tuvimos la oportunidad de visitar al Papa Francisco y un obispo le decía, me vas a decir que estoy loco, pero estoy construyendo 2 escuelas en mi diócesis, que no sé cómo las voy a terminar, pero las voy a hacer. Y el Papa, ¿sabe lo que nos contestó? Éramos varios obispos ahí presentes. Les diría que están locos si no siguen haciendo escuelas. Dice, sigan educando, sigan educando. Es un tema fundamental. Y educando según nuestra antropología cristiana, para lo cual tenemos varios elementos. Primero, como dice el Evangelio, astutos, mansos como el corderito y astutos como la serpiente. Que no se trata de ser mentiroso o engañar. El gobierno me enseña a, por ejemplo, como nos pasa acá en las escuelas, el gobierno me obliga a hablar de género, a decir que es lo mismo que seas homosexual, heterosexual, que abortes, que no abortes, que está todo bien. Bueno, vos me obligás a decir eso, yo lo digo en la clase, pero a continuación hago la crítica y aporto lo católico, ¿no es cierto? El gobierno no puede impedir la educación estatal de gestión privada, ¿no es cierto?, con sus propios idearios. Y la ley de educación sexual integral, nosotros logramos que se dijera que se respetaban los idearios de las distintas escuelas de gestión privada. No decíamos de los católicos, porque hay escuelas judías, hay escuelas laicas, hay distintas escuelas. Pero eso fue muy importante porque nos da también un apoyo legal para poder hacerlo. Pero las inspectoras, los que vienen del gobierno, nos persiguen si no damos exactamente las cartillas de ellos. Entonces yo, por ejemplo, en mi diócesis trabajé durante 2 años con un equipo de docentes y hicimos exactamente todo lo que nos obliga el gobierno. No falta una palabra. Pero a continuación viene toda la crítica antropológica y las propuestas cristianas como alternativa. Y no pudieron negarnos eso, ¿no es cierto? Pero fue un trabajo de tiempo y gracias a Dios de buenas mujeres, buenas docentes que saben hacer bien las cosas, ¿no es cierto? Y llegado al extremo, que el gobierno no te permita eso, está la objeción de conciencia, ¿no es cierto? A mí algunas docentes me han dicho, padre, yo no hablé estos temas con mis hijos y lo tengo que hablar frente a 30, 40 niños en el aula. No tiene sentido. Y hay un tercer recurso, y acá el padre Mauricio, que es un buen patrólogo, nos lo podría preparar un buen trabajo sobre eso, que viene desde muy antiguo en la Iglesia, que es la desobediencia civil. Llegar a la desobediencia civil. Si una ley es injusta, va contra mis principios, no solo lo objeto, sino que no la cumplo. Y fíjense lo que pasó con algunos médicos, para volver al tema del aborto. En la provincia de Salta, en la provincia de San Juan, el orden de médicos juntaron, por ejemplo, en Salta 1000 firmas, 1000 médicos que se oponían a hacer abortos. En San Juan, 800 médicos firmaron oponiéndose al aborto. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Lo va a meter 800 médicos presos? ¿1000 médicos presos del sistema? Imposible, ¿no es cierto? O sea, acá la acción ciudadana tiene que tratar de ir por las buenas y si no, por caminos más rigurosos, más estrictos que no son los deseables, pero que tenemos. Y no aflojemos, digamos la verdad de Cristo ayer, hoy y siempre. No nos va a ir mal. La Iglesia tiene 2000 años
y ha pasado crisis políticas y persecuciones de gobiernos mucho peores que nuestros dilectantes latinoamericanos. Así es. Gracias, monseñor. Le damos la palabra aquí. Otra pregunta. Sí, adelante. Bueno, primeramente, monseñor, muy buenas tardes. Y de antemano pedir disculpas si tal vez mi pregunta no está explícitamente bien formulada como tal vez otras mentes lo podrían decir. Según lo que yo le entendí a usted, monseñor, usted está diciendo que la sobrepoblación, digamos, no afectaría en cierto punto a lo que son los recursos naturales, ¿verdad? Y a lo que le entendí ahora también al profesor y a lo que pude poner bastante atención fue que aquí en Colombia se realizó un aborto de un niño nada más porque venía ciego, según lo que yo entendí. Aquí viene mi pregunta. ¿El aborto se puede estar tomando como un arma para desaparecer a lo que la población no le, no le sirve? O sea, no le llama la atención. ¿Se podría estar utilizando el aborto como ese estilo de un arma? Muchas gracias, monseñor. Muy bien formulada tu pregunta, no tengas miedo, es excelente. Sí, el aborto utilizado como un método antinacimiento. No podemos decir anticonceptivo porque está más que concebido, ¿no es cierto? Pero sí antinacimiento, no te quepa duda. Por eso todas las organizaciones internacionales han hablado de que el aborto no puede sustituir al control de la natalidad o a métodos anticonceptivos y demás, de ninguna manera. Pero si los quiere usar a eso, haces un aborto y solucionás el problema. Fíjense en Europa ha descendido el nacimiento de niños con síndrome de Down en un 95%. 95%. ¿Por qué? Porque dieron con la cura de la trisomía 21 que produce el síndrome de Down. No, porque en el seguimiento del embarazo se detecta y se lo aborta, igual que el ciego y otras malformaciones. Ustedes van a ver, los niños malformados nacen, pero muchísimo menos. Por ejemplo, los sordomudos, problemas neurológicos, cada vez nacen menos, porque se los aborta. El aborto es un medio eugenésico para mejorar la raza, que no nazcan enfermos, ¿no es cierto? Y todos los que somos sacerdotes y acompañamos a personas en los hospitales, lo hemos visto mil veces, toda mujer que tenga el embarazo con algún problemita, enseguida le meten pánico. Le dicen, uy, tenés una malformación, estás generando un monstruito, abortalo, no sé qué. Y muchas mujeres en la desesperación lo abortan. Y después el chico no era así, ¿no es cierto? No estaban esos problemas. O sí había un problema, pero que es, bueno, una persona con síndrome de Down, es como el ciego. No se olviden que una de las últimas reuniones que hubo en la Organización Mundial de la Salud, que se hablaba sobre discapacidad, entró un miembro que venía en una de las delegaciones, un hombre con una enfermedad neurológica degenerativa, en silla de ruedas, con mucha dificultad para hablar, tuvieron que sostenerle el micrófono, y él le hizo una sola pregunta al panel que acababa de hablar. Dice, ustedes entonces lo que dicen es que yo no merezco vivir, que me tendrían que haber matado. Hubo un silencio y después se explotó un aplauso en la sala, porque uno habla teóricamente, pero después hay que ver el caso real, ¿no es cierto? Y el tema del aborto se ha ya convertido en un antinacimiento, en un control de enfermedades, en un método selectivo eugenésico, sin duda. Gracias, monseñor. Tenemos la penúltima pregunta aquí del público. Excelencia, buenas tardes. Quería preguntarle a nivel más de sacramentalidad y de pastoralidad, ¿cómo acompañar a estas mujeres que abortan y que han atentado contra ese pecado y están arrepentidas? Recuerdo mucho el jubileo del año 2016, el jubileo extraordinario de la misericordia, y si mal no estoy, al final de el Papa Francisco levantó que el pecado del aborto solo sea reservado para la sede apostólica, sino que los sacerdotes también ya tuvieran la potestad de absolverlo. Mi pregunta es, Excelencia, desde su pastoreo de almas, ¿cómo acompañar a estas mujeres que si bien es un post-trauma, usted lo decía ahorita muy bien en su conferencia,
que quizás no se menciona, pero que también aparece y que es una realidad latente en muchas de estas mujeres y que las atormenta también. Y como iglesia, pienso yo que tenemos la misión de acompañarlas y de guiarlas también a la reconciliación y al amor con Dios. Sí, sin duda. Déjenme que les lea un parrafito que es muy breve, pero que fue impactante cuando se publicó o se promulgó la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II. En el número 59 de esa encíclica se habla de este problema de la mujer. Y hablando del aborto dice así, perdón, no raramente, ¿qué significa no raramente? Que es frecuente, ¿no es cierto? Que no es raro, no es excepcional. No raramente la mujer está sometida a presiones tan fuertes que se siente psicológicamente obligada a ceder al aborto. No hay duda de que en este caso la responsabilidad moral afecta particularmente a quienes directa o indirectamente la han forzado a abortar. ¿Por qué fue tan impactante? Porque fue la primera vez que en un texto magisterial, prácticamente, bajo estas circunstancias, se le quita la responsabilidad del aborto a la mujer. Fíjense que dice que la responsabilidad moral afecta particularmente a los otros y ha utilizado como 5 o 6 palabras que coartan la libertad del acto de la mujer, ¿no es cierto? Está sometida a presiones, psicológicamente obligada a ceder frente al aborto. O sea, no es un acto libre. Y si no hay libertad, ¿hay pecado? La definición es clara. Acá no se está diciendo que abortar no sea pecado, que la mujer no tenga responsabilidad, sino que hay tantas circunstancias donde la mujer tal vez sea la menos responsable. Por eso tu pregunta es muy atinada y cada parroquia tendría que tener o entre varias parroquias en una ciudad cercanas, algún tipo de apoyo para las mujeres del posaborto. Cierto, lo ideal sería que no llegue al aborto, todo lo que sea preventivo, pero también lo que sea paliativo después, ¿no? Nosotros, cuando yo dirigía el Instituto de Bioética en la UCA, trajimos el proyecto Esperanza, que también lo adoptó el CELAM, pero hay muchos otros, no quiero hablar de este solo, está lo de Raquel, está, bueno, varios, no quiero nombrar porque me voy a olvidar algunos y quiero ser breve, pero brindar estos apoyos es muy sanador. A veces hasta los varones vienen también. A mí me ha tocado ya presenciar varios casos de varones queriendo curar aquel aborto que le hicieron hacer a su exmujer, a su exnovia o a su novia, a su mujer. Así que sin duda tenemos que acogerlas, tenemos que, después también en el número 99 de Evangelium Vitae, no se los leo para no alargar, pero véanlo, ahí claramente el Papa invita a la mujer que abortó a volver a misa, a encontrarse, a tratar de seguir la vida cercana a los sacramentos. Los sacerdotes tenemos que ser muy misericordiosos, y no que no importa, sino que importa tanto que amamos y perdonamos, ¿no es cierto? Muy bien, monseñor, muchísimas gracias. La última pregunta, un poco aquí tomando del chat. eh, Aquí particularmente en Colombia, pero supongo que en América Latina, bueno, la noticia argentina se vio por los medios, fueron varios días en donde vimos pues toda esta situación, pero las imágenes de la celebración de las personas que estaban a favor, el famoso pro-choice, de este movimiento verde, las imágenes, los videos, las tomas, eran realmente para la sensibilidad de cualquiera, ciertamente muy impactantes, ¿no? Era una celebración completamente grotesca, con visos casi de una celebración, digámoslo así, demoníaca en muchos aspectos. Esas fueron las imágenes que nos llegaron y obviamente ustedes en Argentina seguramente las tuvieron que ver durante muchos más días que nosotros. Y para terminar, digamos, como con esas preguntas, desde el punto de vista espiritual, esta realidad del aborto, esta lucha que está aquí, tantos intereses globales que los pueden existir, pero en medio de esto, una palabra suya como pastor desde el punto de vista espiritual, en esto hay una lucha espiritual, los fieles espiritualmente también, ¿cómo podemos responder ante esta batalla? Sí, lo describiste muy bien, era tristísima la imagen.
Había mucha droga en los grupos verdes, muchas chicas lesbianas que hacían, digamos, gala de esto. En esos días venían a las catedrales de las distintas ciudades a pintarnos las veredas, será ley, viva el aborto. Frente a mi catedral, que está en pleno centro de la ciudad, se bajaban la ropa y orinaban y defecaban públicamente en la acera, en la puerta de la catedral, una cosa totalmente grotesca, que causaba rechazo incluso hasta muchas personas pro aborto, ¿no? Y sobre todo ver el festejo de el puño izquierdo en alto con el pañuelo, parecía la revolución del 17, ¿no? Un atraso total, y donde se veía el fanatismo ideológico. No había acá una reflexión sobre la vida, la muerte, el hecho de lo que estaba pasando, que la Argentina por primera vez en 220 años de independencia tiene su primera ley que implica la muerte de un ser humano, un atraso democrático muy grande. Y por eso yo creo que tu pregunta, padre Mauricio, es muy buena, porque tenemos que hacer un trabajo de evangelización inmenso. Al día siguiente de aprobación de la ley, a mí me llamaron muchísimos periodistas, porque era el referente de la conferencia, etc. ¿Y ahora qué tiene para decir, padre? ¿Qué va a decir? Y yo contesté a todos, tenemos que evangelizar más. Fallamos en nuestra catequesis, algo nos pasa, que no se entiende que salvar una vida es bueno y se cree que matar a un niño es lo bueno. Hay un error que tenemos que corregir. En algo nos habremos equivocado. Esto nos confirma como Iglesia Católica en ser más santos, en predicar mejor, en mejorar la catequesis, en modernizarnos en nuestros medios, en ver qué pasó, que no nos entienden, que nos odian tanto. Y tal vez haya mucho de odio porque es un poco el diablo que mete la cola y porque nosotros decimos algo tan sencillo como queremos amar, queremos acoger, queremos la vida, ¿no es cierto? Y frente a ese argumento no hay, o esa afirmación no hay otros argumentos contrarios. Pero sí hay mucho por hacer y tú lo decías al inicio de la conferencia, esta batalla perdida no significa que el Evangelio no sea verdad, todo lo contrario, ¿no es cierto? Así que vamos con mucha fuerza y bueno, y al terminar, cuando me indiques el final, vamos a dar una Sí, sí. bendición para toda esta Claro que audiencia. sí. Claro que sí, Monseñor, ya estamos terminando. Es la sección un poquito de avisos parroquiales. Justamente le decíamos, Señor, desde aquí, desde Unicervantes, pues tenemos ahora una nueva iniciativa académica justamente para impulsar todos estos temas. Vamos a lanzar junto con el Instituto de Investigación Social Solidaridad este diplomado internacional online en argumentación pro vida frente al feminismo, al aborto y a la biopolítica. Pronto estarán recibiendo en sus correos electrónicos pues toda la información sobre este diplomado internacional que promete ser realmente pues un lugar muy importante para que todos logremos tener más argumentación, más espíritu para esta batalla. También ya para terminar, antes de pedir la bendición a Monseñor, quisiera también compartirles este otro producto que tendremos para los días de Semana Santa. Vamos a tener este curso online para todas las personas el lunes, martes y miércoles santo de 9 de la mañana a 11 de la mañana, horario colombiano en Miami, en Buenos Aires, en otras partes obviamente ustedes ya saben cómo determinar su horario. Tendremos un curso sobre los misterios de la pasión de Cristo en el arte y en la espiritualidad. Así que también pues todos muy invitados. Se va a repetir el curso de San José que hoy se dio por terminada con una participación de cerca de 130 personas. Lo repetiremos durante el mes de marzo, hacia mediados del mes de marzo, en honor al Patriarca San José, para aquellos que no se han podido inscribir. Monseñor, Dios le bendiga, muchas gracias y le pedimos amablemente que nos conceda la bendición. Cómo no, con mucho gusto y gracias por la invitación a la universidad y a usted, padre Mauricio, querido amigo. Yo cuando me tocó convivir con el padre Mauricio en Roma, siempre me preguntaba, a este muchacho lo voy conociendo cada día más, pero hay una cosa que no descubro. ¿Cómo se lo apaga? Está siempre haciendo cosas, siempre inventando algo nuevo. Y veo que sigue con eso, no tiene botón de on, no, ¿no es cierto? Así que ánimo, que sigas con tu tarea, con todo tu equipo, también Jonathan y todo el equipo de la universidad, que me alegro que sigan muy adelante. Es un orgullo para la Orden de San Agustín
la universidad en Colombia. Y ahora a todos, en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de preparación a la Pascua, que el Señor nos siga iluminando las mentes, los corazones y sobre todo la espiritualidad, y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Monseñor. Dios le bendiga a usted y mucho ánimo con esa batalla, y gracias por concedernos este rato tan importante para la formación de todos. Creo que el año académico pues comenzó con mucha altura gracias a su pericia y a su cercanía. Dios le bendiga y un saludo a todos. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a todos.